Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 2 al 8, versículo 12, versículo 15 y versículo 17. Este estudio se llama La grandeza de servir. Dice la palabra que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, como dice la palabra, Jesucristo ya sabía que el Padre le había dado el hecho de hacer todas las cosas que Jesucristo tenía que hacer en la tierra. Solamente le faltaba un último paso, que era entregar su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados. Luego de eso él iría a estar nuevamente con su Padre, con la gloria que él tenía antes de venir al mundo. Y nos encontramos en la situación de que Jesucristo esperaba con anhelo de compartir con los discípulos la última cena. Y en eso estaban cuando Jesucristo se levanta, se quita su manto, toma una toalla, pone agua en un lebrillo, que sería la versión antigua de lo que conocemos sencillamente como palangana, solo que en aquel entonces era de barro cocido o de metal. Pone agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo hizo esto en un contexto que no figura en este Evangelio, pero sí figura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 24 al 27, que dice: estaban en la Santa Cena, no olvidemos eso, en la última cena. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Para explicar esta palabra tenemos que decir que los gobernantes de aquel entonces eran respetados e incluso eran adorados. Eran honrados por la gente. Y los discípulos discutían porque ellos querían estar en una situación más elevada, todos anhelaban estar en una situación más elevada que el resto, para tener gobierno sobre el resto,
ser el líder del grupo y a su vez, por este motivo, ser honrados. Entonces, lo vemos a Jesucristo que se levanta y comienza a lavarle los pies. Claro, ellos no se iban a rebajar a hacer este trabajo, porque este trabajo era un trabajo que estaba, que lo hacían los siervos. En una casa, por ejemplo, si había siervo, cuando venía una visita, el dueño de la casa mandaba a su siervo que le lavase los pies a la visita. Y si no, él mismo, si apreciaba la visita que recibía, él mismo se inclinaba y servicialmente lavaba y secaba los pies de su visitante. Resulta que este asunto de lavar los pies era una necesidad, porque en aquellos tiempos el calzado que se usaba normalmente era la sandalia. Y la sandalia en los caminos polvorientos permitían que los pies se ensuciasen demasiado, y cuando uno llegaba a una casa y quería sentarse a comer, quería sentarse y disfrutar cómodo de esa comida y no lo podía hacer con los pies llenos de tierra. Tal es así entonces que era una necesidad. Mucho peor si había barro, era un desastre. Entonces Jesucristo estaba con sus discípulos compartiendo la mesa, la última cena, y como ellos estaban disputando a ver quién sería el mayor, Jesucristo entendía de que ninguno iba a tomar la iniciativa de levantarse y lavar los pies de los demás. Que bien podrían haberlo hecho al Señor, lavarle los pies al Señor, pero ellos sabían que si le lavaban los pies al Señor, después iban a tener que lavar los pies del resto de los discípulos. Y esto no concordaba con la ambición que ellos tenían de ser los mayores, de ser honrados por los demás. Entonces Jesucristo directamente se levantó y sin hablar dice que agarró una toalla, se la ajustó al cuerpo, luego agarró un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, o sea, a secarlos. En una ocasión, Jesucristo fue invitado por un fariseo que se llamaba Simón, y lo invitó, le rogó que fuera a comer con él. Aparentemente este fariseo no tenía un siervo, entonces recibió a Jesús y Jesús se sentó a la mesa. Pero inmediatamente vino una mujer que se echó a los pies de Jesús y era una mujer de mala vida. Y comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También los ungió con un perfume caro para la época. Y mientras ella hacía esto, el fariseo pensaba, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está lavando, secando y ungiendo los pies.
Él pensaba esto. Y Jesús, que conoce los pensamientos hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de las personas, y sabiendo lo que Simón estaba pensando, le dijo: Simón, te voy a contar una historia. Había dos hombres que eran deudores de un prestamista. Uno debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios. Tanto los 500, mayormente los 500 y luego los 50, eran mucho dinero. Veíamos en un estudio anterior que con 2 denarios una persona en ese tiempo podía vivir tranquilamente unos cuantos días, porque era un dinero abundante. Imagínense 500 denarios o 50. Era una deuda que mortificaba a estas personas. Y un día el prestamista los perdonó, les perdonó la deuda. Entonces les dice a Simón: ¿qué opinas, Simón? ¿Cuál de los dos le amará más? Se entiende, al prestamista. Entonces Simón contestó: supongo que aquel a quien más se le perdonó. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque yo vine a visitarte y vine a comer con vos, y vos ni siquiera me lavaste los pies, ni me los secaste, no ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer no deja de ungir mis pies con el perfume. Así que, porque amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Eso es más o menos como para ubicarnos nosotros en que este lavado de pies, aparte de ser una necesidad, era también una muestra de amor hacia la persona a quien se le atendía tan delicadamente, se podría decir. Y Jesucristo hizo esto con sus discípulos. Y sus discípulos, que estaban discutiendo la supremacía sobre los demás, no se quedaron desconcertados con lo que hizo Jesús. Entonces exclamó Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Todos aquellos que somos cristianos hace algún tiempo, hemos tenido experiencias en las cuales no sabemos por qué Dios hace tal o cual cosa con nosotros o por qué las permite. Si tan solo pudiéramos esperar en el Señor, tarde o temprano comprenderíamos por qué Dios hizo o permitió tal o cual cosa en nosotros. Entonces Pedro, ante esta situación, le dice a Jesús: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Sucede que Pedro, en esta ocasión, dejó en evidencia muy claramente la autosuficiencia que él tenía. Él no podía permitir, y menos que fuera Jesús el que lavara sus pies.
Y Jesucristo le dijo, si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Sucede que con el Señor no andan bien los autosuficientes, porque el Señor lo que quiere de nosotros es una dependencia total. Sucede que esto es una expresión, la de Pedro, la expresión de la autosuficiencia, una expresión propia de la inmadurez cristiana. Por eso, cuando sucedió todo, que Jesús resucitó y se encontró nuevamente con sus discípulos, le dijo a Pedro, cuando eras joven, te ajustabas la ropa, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos pidiendo y otro te llevará a donde no quieras, haciendo referencia a Dios mismo, a la voluntad de Dios para la vida de Pedro. Dios trata con la autosuficiencia. En el caso de Pedro le había dicho a Jesús en vísperas de que le llevaran apresado, que él estaba dispuesto a morir si era necesario por su maestro. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando lo apresaron, todavía insistía Pedro y no se daba por vencido en su intención, en su decisión de hacer lo que él quería. Y lo siguió a Jesús, pero ya comenzó a seguirlo de lejos. Y cuando Jesucristo entró en el patio del sumo sacerdote, llevado por los que lo habían apresado, Pedro también entró con ellos. Y habían hecho un fuego para calentarse, y vino una persona y le dijo a Pedro, tú pertenecías a ese grupo. Y Pedro dijo, no, yo nunca estuve con ese grupo, no sé quién es este hombre. Y así sucedió segunda vez, otra vez, que él estaba con Jesús, no, yo no lo conozco a este hombre, y tercera vez, y lo volvió a negar, y enseguida cantó el gallo. Entonces Jesús lo miró a Pedro, pero no lo miró con una mirada de reproche, lo miró con una mirada de amor, de aquel que se duele por la disciplina para que sus discípulos, sus hermanos, sean tratados de tal manera que puedan madurar en su fe y que puedan comprender que con autosuficiencia no se llega a ningún lado. Cuando Jesús miró a Pedro, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y salió afuera y lloró amargamente. Dios tiene formas de tratar con aquellos que nos creemos a veces autosuficientes, aquellos que decimos que no necesitamos de nadie. Estamos dispuestos tal vez a ayudar, pero no nos resulta muy cómodo cuando
alguien nos quiere ayudar a nosotros. Yo recuerdo que en un tiempo, hace unos pocos años atrás, unos 5 años más precisamente, yo tenía mi trabajo, me sentía bien con el trabajo, me gustaba el trabajo que hacía. Y lo que más me gustaba era, cuando llegaba fin de mes, llegar a la casa con la misión cumplida de ser el sostenimiento de mi hogar. Pero resulta que yo, sin darme cuenta, entré en una jactancia de decir que yo soy el que sostiene la casa, el que sostiene la familia. Demostré autosuficiencia. Y entonces el Señor, que trata con sus hijos, me envió una enfermedad. Pero una enfermedad grave, bastante grave. Estuve en peligro de muerte 2 veces y el resultado es que quedé discapacitado o incapacitado, como le quieran llamar, para trabajar. Y pasé de ser el sostén del hogar a ser el sostenido. Dios trató con mi autosuficiencia. Y bueno, hermano, aquel que haya tenido una experiencia similar en este sentido, donde Dios trata con aquel que se cree suficiente en sí mismo para todas las cosas, es un tratamiento doloroso, pero nos hace crecer porque nos hace entender que tenemos que llegar a depender totalmente de Dios. No podríamos hacer nada si no fuera porque Dios está con nosotros. Yo no podría estar dando este estudio, nadie podría hacer nada. Ni siquiera abriríamos los ojos en la mañana si no fuese porque Dios está con nosotros. Porque el día menos pensado, el Señor quita su aliento de vida de nosotros y se terminó. Entonces, cuando decimos al Señor, gracias por este nuevo día, o cuando decimos al Señor, gracias por estos alimentos que pones en mi mesa, tengamos en cuenta que lo que estamos diciendo no es nada más ni nada menos que la total realidad de que sin Él no podemos hacer ni tener nada. Así que, después que hubo lavado los pies de sus discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ubicándonos en nuestro tiempo, vosotros también diríamos, tenemos que ayudarnos en nuestras necesidades los unos a los otros. Yo tengo que estar dispuesto para ayudarle en lo que pueda y tengo que estar dispuesto también a recibir su ayuda si usted me la ofrece y yo la necesito.
Hace falta tanta humildad para servir como para dejar que nos ayuden cuando necesitamos. Y dice Jesús, yo le di este ejemplo a ustedes, parafraseando, ¿no? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo les di el ejemplo. Tenemos que seguir ese ejemplo. Él siendo grande, se hizo pequeño, se hizo siervo. No importa qué posición tengamos en la iglesia o qué es lo que hagamos en la iglesia, ni siquiera importa que seamos personas de una edad adulta y quizás por eso pretendamos que se nos honre o por el hecho de tener un lugar de preeminencia, queremos que nos honren. No. Lo que nosotros tenemos que entender es que la verdadera grandeza está en el servicio. Cuando servimos, somos grandes. Cuando servimos. Entonces, termina diciendo el Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados. La vez pasada el pastor habló sobre las bienaventuranzas y todas las personas las cuales son bienaventuradas por las condiciones que figuran en el Sermón del Monte. En este caso, la bienaventuranza viene por tener esta actitud de siervos. Si nosotros comprendemos que la grandeza del reino reside en servir, y no solo lo sabemos, sino que lo practicamos los unos con los otros, vamos a ser abundantemente bendecidos. Vamos a ser totalmente felices. Así nos vamos a sentir cuando nosotros hagamos algo por alguien que necesita. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana, algunos más, otros menos, pero todos en algún momento disfrutamos de esta bienaventuranza cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando suplimos las necesidades de otros y no pensamos tanto en nosotros mismos, sino que pensamos un poco en los demás, un poco más en los demás. Quizás hay algunos en la iglesia que no lo han experimentado. Bueno, es tiempo de disfrutar de la bendición de servir. En lo poco, en lo mucho, pero todo lo que uno haga para el Señor y para los demás nos va a acarrear bendición, felicidad, bienestar interior. Y no solo eso, sino que Jesucristo en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El galardón es el reconocimiento a la tarea realizada, como en esas fiestas que se hacen de entrega de premios
por ejemplo, el Martín Fierro, y el que está ahí conduciendo el programa dice, serán galardonados con el premio del Martín Fierro los conductores del programa radial tal y tal, los menciona, les hacen un reconocimiento en público por haber hecho un buen trabajo. Ese reconocimiento de parte de Jesucristo hacia nosotros viene en camino. La recompensa viene en camino y está cerca. El Señor está cerca y viene con recompensas para aquellos que hayamos servido al Señor en espíritu y en verdad, en obras. La salvación, sabemos, es por gracia. Bien, las obras son aquellas que van a producir que el Señor nos recompense y nos apruebe y tengamos una entrada amplia al reino de los cielos. Dios los bendiga, hermano, hermana, y será hasta la próxima oportunidad.